Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico Maná. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Definitivamente dejamos el tema del módulo de lo que estamos trabajando durante todo este semestre. Hemos hablado acerca del espíritu de Grecia y lo hemos traspasado parte por parte por parte. Pero decidimos dejar este tema, casi que ya lo último, al penúltimo porque nos falta otro. Y creo que, pastor, es algo tremendo porque el año nuevo del calendario greco-romano, que celebra el dios pagano Jano, necesita tener una auditoría espiritual. Sí, una auditoría espiritual, una auditoría muy profunda porque ahora tú mencionas, dejamos estos temas como fuera del tiempo en el que se ocurren, porque si bien es cierto herir susceptibilidades es bien complicado. Mira, al pueblo se le hieren sus susceptibilidades. Sus susceptibilidades cuando hablamos del Halloween, cuando hablamos de el árbol de Navidad, cuando hablamos del fin de año, que es un tema que vamos a ocuparnos hoy. Cuando tocamos la Semana Santa. Entonces, esas susceptibilidades de religión que tenemos o teníamos en algún momento necesitan ser aclaradas. Alguien tiene que hablar del tema, alguien tiene que preguntar del tema, alguien tiene que decir, oye, ¿por qué celebramos Navidad? ¿Por qué celebramos un árbol? ¿Por qué celebramos un Halloween? ¿Por qué celebramos el cierre de fin de año, un 31 de diciembre, que causa tanta emotividad, momentos de alegría, momentos de familia, momentos de compartir, momentos de alimento, de comer, pero también momentos de mucha tristeza para algunos, de frustración para otros, de depresión para otros, también tiempo de metas, de proyectos. Pero realmente la pregunta es, ¿por qué llevamos a cabo esta celebración? ¿Dónde se originó? ¿Cuál es la raíz? ¿Es una celebración bíblica? ¿Es una celebración que el Padre Eterno estableció? ¿O de dónde surgió? Y es parte de nuestro tema en el día de hoy. La pregunta con la que vamos a comenzar es, ¿en honor a quién se festeja el Año Nuevo greco-romano? Pero esa pregunta primero va a arrancar con algo que tenga que ver bíblicamente a lo que Adonai nos quiere informar. Exactamente. En el libro de Oseas, en el capítulo 4 y en el verso 6, Adonai está llamando a su pueblo a entender qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice esta palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá del Eterno, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta palabra es extremadamente delicada, mis amados hermanos. Es decir, esto no es algo que podemos simplemente mencionar, leer y ya. Esto tenemos que ir a un discernimiento, a una auditoría, porque dice, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la Torá
de tu eterno Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que hay una descendencia olvidada y necesitamos volver a Torah para que Adonai vuelva a acordarse de nosotros. Si nosotros nos detenemos un poco a pensar, podemos darnos cuenta que a lo largo del año celebramos varias festividades hebreas, las cuales conllevan a agradecimiento, a reflexión, a un tikkun, a un arrepentimiento genuino, a una introspección espiritual, ¿verdad? Las Moedim, que son establecidas por Levítico capítulo 23, son convocaciones de Adonai bíblicamente establecidas que nos llevan a nosotros a un despertar espiritual en nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos a Torah, y la Torah nos indica que las tierras que pisamos, que los sitios donde vamos, o sea, las emigraciones que hay en la vida de toda persona, necesitan tener cuidado, porque allí es donde está la auditoría que tenemos que hacerle. ¿Por qué yo estoy celebrando esto? Claro. Siempre hazte esta pregunta. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Porque mis papás lo hicieron? ¿Porque esto es una tradición generacional? ¿O porque la Biblia lo dice? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12 y en el verso 30, Adonai nos advierte que el mundo podía celebrar lo que quisiera, pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros tenemos que hacer la introspección a lo que vemos, escuchamos, hacemos y desarrollamos en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, que es la generación que sigue. Una generación que a lo largo de la historia ha sido determinada por un factor, y es la idolatría. Sí. Ha sido la idolatría uno de los pecados, es un pecado la idolatría, es uno de los pecados más delicados, más graves que existen en la vida del ser humano. El libro de Deuteronomio, Devarim, en el capítulo 12 y en el verso, voy a tomar el contexto del verso 29, dice: cuando Adonai tu Dios te haya destruido delante de ti las naciones a donde vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra. Verso 30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después de que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. Es decir, nosotros venimos de algunos refranes populares como: al lugar que fueres, haz lo que vieres. Sí. ¿Verdad? O cosas así como: todos los caminos conducen a Roma. Sí. Refranes como estos, muy populares, pero muy antibíblicos, además, muy antiverdaderamente propios del propósito de Dios. Fíjate, Pastor Roberto, que cuando nosotros vemos la imagen que tiene el Dios Jano, ¿verdad? El Dios de los comienzos y de los finales, él tiene dos caras, ¿verdad? Y es importante notar por qué esa efigie está de esa manera. O sea, usted tiene que hacer una auditoría hasta la imagen que tiene este Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todos se abrazan a las 12 de la noche? O sea, el 1 de enero ya a las 12 de la noche, 12 y un minuto ya son el 1 de enero, a las 12 de la madrugada o de la mañana, ¿verdad? ¿Tú te has preguntado por qué pasa eso? Según es una tradición que parece muy bonita. Ay, no, Pastora Pili, no seas religiosa. ¿Cómo vas a decir que no nos podemos abrazar? No, yo no he dicho que no se puedan abrazar. Todo lo contrario. Estoy diciendo que hay digámoslo, un rito, ¿verdad?, que se hace de afectividad. Y le voy a poner afectividad entre comillas, pero cómo toda esta celebración pagana oculta tras costumbres de dónde es que proviene esta celebración. Claro. Y Pastor, algo que a mí me llama mucho la atención en Estados Unidos, bueno, no sé qué, le hice un seguimiento a varias partes en el mundo, pero en Estados Unidos hay un ritual con la tal manzana. Yo toda mi vida pensé que era una manzana la que caía.
Una esfera, sí. Manzana, recuerden lo que es la similitud del En huerto de la Gran Edén. Manzana de Nueva York, sí. Exacto. Pero es una esfera realmente, es una esfera la que se coloca en esa posición, en esa altura allí, en la Gran Manzana. Sí, y miles, porque para los rituales se necesitan, bueno, millones. Millones de gentes. Sí. Digo millones, no solamente millones, tal vez no físicamente allí pueden ser miles, pero millones de personas en el mundo entero, Siguen. vía internet, vía televisión, están siguiendo segundo a segundo ese momento en el que Ese la Gran ritual. Manzana en New York caiga, descienda esa esfera, se convierte en un ritual. Y es un ritual tan impresionantemente importante en la vida de las gentes que pareciera ser, repito, que se cierra un ciclo y da comienzo a otro. Es decir, es como si se abriese una puerta nuevamente. Un portal. Pero realmente, y es nuestro propósito hoy, veamos un poco en detalle, tal vez no te has preguntado todo esto. ¿Qué hay detrás? Y repito, pareciera ser todo muy bonito, la celebración del 31, el compartir en familia, el abrazarnos, pero recordemos que no solamente viene esto, sino que, y nosotros lo podemos recordar porque lo vivimos por experiencia, los 31 de diciembre se llevan a cabo una serie de acciones, de eventos. No, pero hay una palabra específica, se me escapa ahora mismo. Vaticinios, vamos a decirlo, porque digo vaticinios porque de hecho tienen un origen romano y tienen un origen del Vaticano. Pero la celebración de las 12 uvas, el utilizar una prenda interior de cierto color, amarillo, el tomar maletas y salir a las calles para viajar. Eso de lo que yo recuerdo. El bañarse con agua de sal y con agua de azúcar. El rociarse el cuerpo con champán, cosas de ese tipo. Y pareciera que nos podemos reír un poquito de la historia. Pero también lo hicimos. Porque en algún momento, y tú recordarás, nosotros apenas 30 años atrás, recién casados, tomamos las maletas. Pues sí, eran 30 años atrás, estábamos recién casados, pastor. Un 31 de diciembre tomamos maletas, salimos a la calle con maletas, estos de locos, salimos con las calles a maletas, y no solamente nosotros, mucha gente a nuestro alrededor, todos con su maleta, corriendo por las calles. En el minuto 31, del día 31 a las 12 tenía que suceder. Esto es contrarreloj. Ahora, pero pastor, ¿Y todo esto qué finalidad tiene? La pregunta es, ¿qué que estamos haciendo con todo esto? Una cosa que la Torá nos indica a nosotros y que nosotros tenemos que entender, o sea, porque es que las emociones en nosotros juegan un papel tremendo. Digamos lo que del área de la acción de gracias en Estados Unidos, que es más o menos en la última semana, el último jueves del mes de noviembre, Thanksgiving. A 25 de diciembre se despierta un espíritu navideño. Absolutamente. En las familias, en el entorno, usted encuentra un espíritu, es un espíritu emocional. Pensando en el sonido de la música, por eso son mensajes subliminales tan profundos que se arraigan en las personas, que se arraigan en los niños, que crecen con ese espíritu tremendo. Y usted es bien complicado sacar ese espíritu de las personas. Número 1, pero del 25 al 31 de diciembre se desata otro tipo de espíritu. Usted tiene que discernir espiritualmente qué es lo que se está haciendo con ese mensaje subliminal. Mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8. Estén atentos, que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los rudimentos elementales del mundo, pero no de acuerdo con el Mashiach. O sea, usted sabe lo que está pasando hoy en día con la gente. No está llevándose hacia la Torah la gente, no se está llevando a la Biblia. O sea, el púlpito se está convirtiendo en el show del dios Jano del 31. Wow. O sea, estamos dividiendo nuestra vida espiritual entre Dios y la tradición. Okay. La Torá habla de festividades de Moedín, o sea, las fiestas de Levítico 23. La Torá no lo habla. ¿En qué parte? Usted búsqueme una cita bíblica
¿En qué parte de la Torá nos habla del año nuevo de Jano? Usted no va a encontrar en la Biblia, usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia ninguna tradición bíblica que nos hable del año nuevo Jano. Y algo tan simple ahora que tú mencionas eso, y recuerden hermanos, este estudio tiene como propósito destapar, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y hacernos preguntas. Por favor, no mires esto desde un punto de vista ni religioso, de ninguna manera. Son preguntas que todos algún día tenemos que hacernos para entender dónde estamos ubicados. Por ejemplo, esto que tú ya estás mencionando acerca del dios Jano, y ustedes ya vamos a hablar en detalle, y este rostro o estos dos rostros, uno de un anciano y uno de un joven, en una misma posición, uno mirando hacia una dirección, el otro en dirección contraria. Estas imágenes las vemos, nos las ofrecen, se presentan, aparecen, están allí, pero nunca jamás tenemos la precaución de preguntarnos qué significa esto, por qué existe, dónde está, qué origen tiene, qué función cumple. Nosotros lastimosamente simplemente nos ocupamos de seguir, perdón la palabra que voy a usar, la corriente del mundo. Somos parte de esa corriente del mundo, fluimos en la corriente que el mundo nos ofrece, celebramos lo que el mundo nos ofrece. Déjame solo un pequeño paréntesis que acabo de recordar. Lo compartí en estos días con algunos hermanos en la congregación. Les preguntaba, en sus países, somos una congregación con hermanos de diferentes países, preguntábamos, es una pregunta muy típica, ¿en tu país se celebra esto? ¿En tu país cómo se celebra esto? Sí, ¿Cómo se llama esto? Y les preguntaba a algunos hermanos, en el caso nuestro, por ejemplo, en Colombia, para el tiempo de diciembre, 8 de diciembre, se celebra una noche que se llama la Noche de las Velitas, ¿recuerdas? Y en la Noche de las Velitas lo que se hace es encender velitas, colocarlas en el borde de la ventana, se encienden unos faroles, es como una noche de luces, realmente. Sí. Y esa noche de las velitas, que entre otras cosas son 9 velitas las que se colocan justo frente a las ventanas o en las puertas, etcétera, y se encienden. Si alguna vez nosotros lo celebramos por años como niños, fue parte de nuestra cultura, nuestras familias, las tradiciones, pero nunca jamás nos preguntamos qué significa esto. Claro. ¿Por qué se hace o se lleva a cabo esta actividad? Hoy, con el transcurrir del tiempo, nos damos cuenta que esa celebración que teníamos tradicional obedece a un principio que es la celebración de Hanukkah. Las 9 velas o las 9 lámparas, si lo puedo llamar así, encendidas de Hanukkah, pero nunca lo entendemos. Entonces, ¿qué propósito tenemos con el tema del año? Fíjate. No tocar susceptibilidades, pero sí adentrarnos a la historia, identificar el recorrido, por qué se sucede, y esto nos abrirá los ojos y diremos, cada quien decide y toma conclusiones y dice, wow, esto realmente nunca lo había visto, ahora lo quiero profundizar. Definitivamente, amados hermanos, una de las, dice el pastor, no tocar susceptibilidades, ya estamos tocando susceptibilidades. Y si se tocan y lastiman, qué bueno, sí, porque significa que entonces se está produciendo efecto. Y por favor no cambie de canal, quédese que va a ser bendecido. Entonces, si un año bíblico está lleno de reflexiones que invaden la mente del ser humano, ¿qué hace un creyente en Torah? ¿O qué hace un creyente de Mashiach? ¿Qué hace un creyente en Yeshua? ¿Qué hace un creyente en Jesús? Llámalo Jesús entonces. El 31 de diciembre. ¿Qué es lo que hace? Eso es una excelente pregunta, ¿no creen? A ver. Históricamente, amados, geográficamente, arqueológicamente, no existe un indicio de celebración en el antiguo Medio Oriente de una celebración el 31 de diciembre. No existe. Ya te lo expliqué, ¿verdad? Entonces, investiguemos de dónde lo sacaron. ¿Y cuánto lleva celebrándose este año Jano en la historia de la humanidad? Y voy a darte una fecha impresionante. Muy importante. Resulta que fue el Papa, yo no sé por qué el Vaticano está tan interesado en desviar, bueno, yo sí sé, está tan interesado en desviar todo lo que tenga que ver con la Biblia, ¿verdad? Es una paradoja para los hermanos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque realmente pareciera que todo lo que se está haciendo es bíblico, a la manera bíblica, pero todo lo que se hace es
tomando el contexto bíblico y desviando el contexto de la Biblia. ¿Para qué? Para llevarnos a un engaño. Esto es básicamente lo que tenemos que ver. Recordemos algo. Cuando se habla del Papa, y tú hacías la mención, el Papa, ¿por qué la incidencia del Papa? Porque recuerden que el Papa tiene la importancia de hacer las encíclicas. Claro. El Papa es considerado como un dios en la tierra. Estas posiciones religiosas tan dramáticas hacen que si el Papa hace o determina una acción, todo el mundo la cumple. La cree. Exactamente. Entonces, el Papa Gregorio XIII, en el año de 1582 precisamente, fue quien ordenó que el pueblo creyente católico se rigiera por un calendario exclusivamente gregoriano. Y esto a lo largo de 200 años ha traído y ha sido implantado en toda la tradición católica del mundo. Ahora, para el año de 1752, en Gran Bretaña y sus múltiples colonias lo asimilaron como su calendario, y fue así como el calendario gregoriano se expandió en grandes masas y extensiones a toda la tierra. O sea, es muy importante que tengas presente, amado hermano, que el calendario grecorromano en el cual transita el 99% de la humanidad, es decir, los meses de enero a diciembre, como los conocemos, tienen un origen romano, tienen un origen grecorromano, tienen un origen totalmente antibíblico, si puedo usar esa palabra, y estas son preguntas que tenemos que hacernos. Fíjate, Pastor Roberto, que ahora que yo te estoy escuchando compartir esta parte, porque acuérdate, Greco, ¿no? Grecia y Roma unidos. Ajá. Y encontré una imagen que me encantó. El Papa Francisco, ¿verdad? El vicario de Roma dice en una de sus, digámoslo, comentarios: la interpretación de las escrituras solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Me encanta el comentario de Charles Spurgeon. La Iglesia no determina lo que la Biblia enseña. Wow, muy interesante. Sino que la Biblia determina lo que la Iglesia debe enseñar. Wow, muy bien. O sea, la palabra es la que determina, no nosotros, no una quejilá, no una doctrina. Un hombre. Claro, tiene que ser así, pastor. Y cuando empezamos a entender estas enseñanzas, que es la palabra la que determina lo que debemos de enseñar y no lo que una tradición diga, entonces caminaremos muy recticos en el camino, en la verdad y la vida. Ahora, muy bien. Entonces recapitulemos lo que dijimos. En 1586, el Papa Gregorio XIII instituye el culto a Jano, como lo que acaba de hacer el Papa Francisco, instituyendo el culto a Lucifer. Wow. Acaba de colocar la estatua del dios pagano Moloch. En Roma. Esto es lo que está haciendo en este momento para instituir la adoración a Lucifer desde el Vaticano para todas las partes del mundo. Mire, no se vaya muy lejos, usted está viendo lo mismo que estaba pasando allí. Y lo que viene para las generaciones ya no es la adoración a nuestro Adonai, a nuestro Elohim de Israel, ¿verdad? Sino que va a haber una adoración clara pero genuina, o sea, abierta, ya no es un mensaje pública, subliminal a Lucifer, al dios Moloch. Ahora yo me pregunto, ahora que estás mencionando esto, Pastora Pili, con todo amor y respeto, hermanos, ¿cómo podemos estar ciegos y sordos? Bueno, digo incluyéndonos en el plural, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo el pueblo puede estar ciego y sordo ante lo que ven y escuchan? Claro. ¿Cómo pueden considerar a este hombre Francisco como la máxima autoridad de Dios en la tierra, cuando este hombre lo que está haciendo son precisamente implantando al pueblo? Recuerden lo que leímos en Oseas, lo encontramos en Corintios, también en Crónicas, en Deuteronomio. El pueblo ciego, el pueblo sordo, dejado llevar por corrientes de hombre, que está llevando precisamente a este pueblo a una cultura de idolatría tan pagana y dañina,
abiertamente, como tú decías, no, aquí no hay nada secreto y no hay nada escondido, es abierto, es público, y la gente, estos seguidores lo ven y lo admiten y lo reciben y lo dan por sentado, de tal manera que mi pueblo, repito, pierde su salvación por falta del conocimiento y el discernimiento de lo que estamos viendo. Entonces, algo, pastor, mira que han pasado, pastor. perdóname, han pasado desde 1586 hasta ya este 2020, han pasado apenas 434 años en los que por primera vez se llevó a cabo el tiempo de la celebración del nuevo año, la celebración del Papa Gregorio XIII, celebrando el año nuevo y celebrando por determinación del Papa la institución del Dios Jano en el pueblo. Definitivamente mi pueblo perece por falta de conocimiento. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y duele la pregunta, y si te duele es porque algo Adonai ya está formando en ti, es ¿qué hace la cristiandad en los púlpitos celebrando el año nuevo de Jano? Pastora, es que todo el mundo lo hace, nosotros no podemos hacer lo que todo el mundo hace, la palabra de Adonai lo dice. Ahora, lejos de seguir la palabra Kadosh de Adonai, el mundo hoy se prepara como todos los años para una vez más rendir culto, aunque en su gran mayoría está ignorante a ese Dios pagano, cuya adoración se remonta a la antigua greco-romano, a la Grecia, ¿verdad? En donde proviene la adoración de los bacanales. Usted no sabe lo que está pasando, pero en la fecha del 31 hay una celebración muy tremenda con respecto a las adoraciones de lo que es las orgías y de lo que ahora se está levantando, que ya empezó sus ramitas a florecer, que es la generación sexual. Que ya la revolución sexual, sí, que ya más adelante del género. Eso está pasando, ya está lanzando sus ramitas y ya el Vaticano, usted lo ve en este momento, si usted entra a la página del Vaticano y usted lee las noticias, él acaba de anunciar que Roma acepta la homosexualidad, los transgéneros, todo tipo de ramificaciones. Entre ellos, los curas casándose entre ellos homosexuales, lesbianas, o sea, pedofilia, pero ¿de zoofilia? ¿De dónde la raíz surgió? Sé que es la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai no cambia. Pero esto que está pasando en este momento es la raíz de lo que está sucediendo cuando el año Jano comenzó a florecer. Jano era el dios de las puertas y de los comienzos y de los finales. Y tal vez tú estás pensando en este momento, Pastor Roberto, y eso como que viene a mi mente y dice, bueno, pastora, muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero en nuestra congregación nosotros no lo hacemos así, se lo dedicamos a Adonai, claro. Oramos y todo. Déjame decirte, haz las cosas bíblicas de la manera bíblica. Sí, es que no podemos de ninguna manera hacer que una tradición pagana, es lo que hablábamos hace un momento con respecto al tema del Halloween. En las congregaciones para el tiempo de Halloween, ¿qué se hace? Los niños se disfrazan, pero no se disfrazan de demonios, sino se disfrazan de angelitos. Es que el punto no es de que se disfracen, es el disfraz. Es decir, de qué manera nosotros participamos de la acción pretendiendo decir que lo que estamos haciendo lo hacemos en oración. Por favor, el principio y el fundamento es lo que escrito está, escrito está. Claro. Cuando el enemigo enfrentó al Eterno, a Yeshua en el desierto, le decía, pero si me adoras, pero si haces esto, pero si yo te ofrezco esto, y el Eterno le contestaba, Hamashiach le contestaba con una sola frase, escrito está, como dice el libro de Zacarías en el capítulo 2, verso 7, oh moradora de Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escapad, huid, apartaos de esto. Ahora, entonces, si es así, eso es duro. Y ustedes dirán, bueno, pero este tema está temeroso. Yo recuerdo, pastor, cuando empezamos, nosotros hacíamos el año nuevo en el 31 en la congregación, le dedicábamos el año, hacíamos toda la cantidad de cosas. Todo eso que ustedes
posiblemente han tenido que, en este momento muchos de ustedes dicen, pastora, es muy difícil porque la familia, esto, lo otro. Yo tengo preguntas para ti. Ujú. ¿A cuál Yeshua tú estás honrando? ¿A tus familiares, a tus amigos, a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá? ¿A quién? ¿A quién estás honrando? Esas preguntas las tenemos que formar para terminar, para secar de raíz esas tradiciones. Ahora, porque si tú recuerdas, bíblicamente Yeshua no nació el 25 de diciembre, Correcto. ya vimos la enseñanza sobre eso. Correcto. Y si tú recuerdas, la Torá nos enseña cuándo es el año nuevo. A ver, Pastor Roberto, entremos a este nivel tan poderoso para que los hermanos como que escuchen el Levítico 23. Vayamos todos a Levítico 23 y veamos en Levítico 23 qué nos dice la palabra de Adonai con respecto a la entrada del año nuevo. Levítico capítulo 23, a ver, déjenme ubicarme en la cita aquí si quieren, o bueno, el pastor se va a ubicar en la cita y veamos lo que la palabra de Adonai nos dice con respecto a la entrada del año nuevo. En la Biblia existen dos tipos de año de comienzo en el calendario, ¿verdad? Porque existen dos tipos de calendario. Uno que es el calendario religioso para lo que es las fiestas y otro es el calendario civil. Y el Levítico 23, a ver, ubiquémonos, por favor. Bueno, el libro de Levítico en el capítulo 23 es el punto de partida para todo el año desde el punto 23, de vista 24. De la palabra. ¿Por qué? Porque allí está indicando los moadín, las celebraciones, las convocaciones. Cada una de estas celebraciones es precisamente una convocación que el Eterno tiene para con nosotros y nos dice, en este tiempo, en este año, en este mes, en este día, me reuniré directamente con ustedes. Levítico 23 ha sido un tema tratado, nosotros insistimos y profundizamos muchísimo con este texto. Habla a los hijos de Israel. Observe que aquí no dice, habla a los judíos. Y a los romanos. Porque lastimosamente siempre hemos tenido ese mal concepto, eso es de los judíos o es que se están judaizando. Esas expresiones ya, yo creo que ya es tiempo de que maduremos en esto y subamos de nivel. No Claro. Estamos hablando de esas pequeñas observaciones que mucha gente hace en cuanto a que se están judaizando o no. Estamos leyendo la palabra y es lo que la Biblia nos dice. Háblale al pueblo de Israel, a esas tribus de Israel y háblales diciéndoles que las santas convocaciones, las celebraciones solemnes del Eterno, no dice que estas son las celebraciones del pueblo, de la gente, dice son las celebraciones directamente del Eterno, serán proclamadas como convocaciones. Y allí empieza a mencionarnos precisamente en el verso 3 respecto del día de reposo, el tiempo de Shabbat. Ahora, en la medida en que leamos Levítico 23, y no lo vamos a hacer precisamente Solo ahora porque ya lo estudiamos, hay que tener presente algo. El texto nos indica cuándo se da comienzo al nuevo año. A partir de este mes, dice la palabra, tenemos el comienzo de los meses del año. En el verso 24 dice, léelo por favor. Es el mes de Tisri. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Shabbat. Con conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También, y ahí viene lo que es la fiesta de Yom Teruah. ¿Sabes por qué en Roma, por qué este tipo de digámoslo, de filosofías grecorromanas se introdujeron para el pueblo? Para que el pueblo nunca reconociera cuándo es Yom Teruah. Yom Teruah es el comienzo de lo que es el año, la cabeza de año en el calendario civil y marca desde el tiempo de Adán a hoy en qué año estamos. Entonces, ¿será que el Cristo, y le voy a colocar comillas, Jano, que viví de los 2 años, sea reconocido para que los años de la Torá, para que los años en que nosotros estamos en este momento no se conozcan?
y nunca se conozca que va a haber un día en donde Yeshua va a volver a la tierra. Yeshua no va a volver el 31 de diciembre, amados. No hay ninguna festividad bíblica establecida. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender las cosas bíblicas a la manera bíblica, se despierta en nosotros el entender lo que está pasando. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que ver el calendario romano y ver lo que la palabra de Adonai dice. Hay me encanta el diccionario, pastor, de latín, Lanarius Allanarius, el llanero, parece el llanero solitario, pero no, es el llanero, y es derivado del mes de enero. ¿Usted sabía, amados, que ese año, que es una invocación, por eso usted ve, usted no puede dejar de percibir lo que pase, porque toda esa acumulación de personas en un sitio para recibir el año nuevo y para hacer toda esa explosión que hay en los aires, eso trae convocatoria, pero eso trae una energía, un movimiento de masas, pero ese movimiento de masas no es para que usted se abrace. Usted ve un estilo de música que ya está sonando en sus oídos. Usted ve los artistas, usted ya ve un estilo de moda que se va a posicionar de la gente, y usted ve un estilo de costumbre que ya está entrando en ese festival. Correcto. Y eso que está pasando en este momento es prácticamente el ritual. El ritual. Fíjate que, perdón, interrumpo esto, es muy interesante porque cuando vamos a observar esta representación de lo que es Jano, que para muchos, repito, posiblemente sea nuevo, la primera vez que lo escucha, este dios Jano, este dios romano con las dos caras, que es lo que vamos a estar viendo o estamos estudiando ahora, es interesante recordar esto. En nuestros tiempos recuerdo que nuestras mamás decían en la época de junio, decían, bueno, ya se partió el año en dos, la primera parte del año, y ahora viene junio, y a partir de julio ya este año se acabó, ya el año se acabó. Era lo que los padres decían, ya el año se acabó, ya entramos a la recta final. Pero lo interesante es si lo han observado, yo sé que sí. El mercado, el comercio, el mercantilismo empieza desde julio. En otros tiempos era desde octubre, en otros tiempos desde noviembre, desde septiembre, pero ahora termina junio, empieza julio, y en julio empiezan a escucharse las campanitas. Empieza a escucharse las melodías, las músicas, las tiendas empiezan un tiempo de decoración, te están inundando tu mente desde julio, preparándote en el camino para llegar al mes de diciembre. Y todo esto empieza a generar en el corazón de las personas un ambiente, un espíritu que conocemos o lo hemos transmitido así como ese espíritu de Navidad. Y a mí algo que me impresiona, el espíritu de Navidad produce, repito, lágrimas. Yo recuerdo en un principio estar lejos de familia y pasar el tiempo de los 24 y 31 y esa nostalgia y la familia y faltan 5 para las 12 y el año se va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a saludar a mi mamá. Pero si usted tenía que correr a saludarme a mí, niño. Todas estas cosas. Y entonces en el matrimonio pasaba eso, ¿no? El 31 de diciembre, ¿cómo? ¿En tu casa o en mi casa? No, en mi casa, no, con los míos, no, con los míos. Entonces nos repartamos 24 con los tuyos y 31 con los míos. Sí. No, yo así no lo quiero. Sí. Todo esto, este sistema que se ha ido inyectando en nuestro ADN, nuestra sangre, ha marcado nuestras vidas y aún las vidas de los niños hoy, marcados con estas tradiciones, con estas culturas. Pero déjame decirte algo, donde yo sé que estamos hablando muchas cosas, pero esto me impresiona. ¿Cómo marca este tiempo llamado de Navidad? ¿Cómo marca el arbolito de Navidad? ¿Cómo marca? Que siempre florece los 24. Que siempre florece los 24. Y cómo marca la vida de un ser humano al punto de que cuando se le tocan esas susceptibilidades, esto es tremendo. Yo recuerdo, pastor, que cuando nosotros tocábamos esas susceptibilidades, dábamos estas enseñanzas en el mes de diciembre y era terrible. No, terrible. Entonces,
cuando nosotros nos dimos cuenta que tocábamos las susceptibilidades de ellos, en diciembre, cuando tocábamos estos temas, dijimos, nunca más volveremos a tocar estos temas en la diciembre, en la fecha que sino corresponde. después de que pasa la fecha. Duele un poco menos. Duele un poco menos, pero se van preparando. El mes de enero está consagrado a un Dios, al Dios Jano, ¿verdad? El 10 de febrero está consagrado a las hogueras de purificación y vamos a hablar de Valentine. Vamos a hablar de Valentine. Fíjate que en inglés es un poco más cercano porque en enero en español, a que hace alusión al dios Jano, en inglés January. Tiene más cercanía con Jano, pero estamos hablando de que es la tipología del mes respecto a Jano. Está dedicado a Marte, al dios de la guerra. En abril está dedicado a la apertura de las flores, ¿verdad? Al hemisferio norte. En mayo está dedicado a la diosa Mainum. En junio, Dios, la diosa de la abundancia. Sí, a la diosa, a la reina del cielo. En junio está dedicado al mes Juno, a la diosa, al dios Juno. Del hogar y de la familia. A julio está dedicado al Senado romano. A Julio César. Él fue el que cambió el nombre en su honor. Era un dios. En agosto está dedicado al Senado romano también. Augusto César también. Pero nota algo. Pero el mes de septiembre no fue consagrado a ningún dios. El mes séptimo. De septiembre es el mes de Tirri, que está dedicado a las fiestas del Eterno. Ni octubre, ni noviembre y ni diciembre fueron dejados en su normal nombre, porque estos son los nombres. Bueno, diciembre no, es bebiembre. Bebiembre, sí. Bueno, Pastor Roberto. Lleguemos aquí para concluir nuestro tema y los vamos a dejar como con esa curiosidad, a ver si llegamos al próximo programa de lo que vamos a trabajar. Sí. ¿Qué es lo que verdaderamente pasa y que está pasando y que está floreciendo y que tú le tienes que abrir ojos espirituales? Y cuando yo te estoy hablando de ojos espirituales, estoy diciendo que si tú no le pones cuidado a esta situación, esto va a ser peor. Esto se está poniendo peor, amados. Y tenemos que llegar a una auditoría espiritual a este término. ¿Qué es lo que está pasando con el ritual del dios Jano el 31 de diciembre con nuestras generaciones jóvenes? Y queda en silencio. Quédese en silencio y medite. Si tú no lo sabes, tal vez necesitas entender qué es lo que está pasando. Más allá del abrazo del 31 de diciembre y más allá de la reunión familiar, si tú notas cada día más, los chicos ya no están con ustedes en casa. No lo digo en mi tema, pero lo puedo decir. Le puedo decir que si usted ve fotos y usted dice el 31, no, ya no están con nosotros. ¿Y dónde están? No, es que están con los amigos, se fueron a una fiesta, se fueron aquí, se fueron allá. Pues como ahora viajan, pastor, tienen $50 en el bolsillo y se recorren el mundo entero. Sí. ¿Dónde están? No, están en Sydney celebrando el Año Nuevo en Sydney. ¿Y con quién? En Fiji. ¿Y con quién? En el primer lugar donde aparece el cambio de año, en Fiji. ¿Y con quién? No, que con sus amigos y con sus amigas. Bueno, y entonces hablemos de eso. Es importante entender que esta festividad trae una partícula, digámoslo así, un espíritu de transgénero impresionante en nuestras generaciones, que se está levantando en ese día un espíritu impresionante de todo lo que tenga que ver con bisexual, transexual, lesbianas, homosexuales, heterosexuales. Y yo te estoy colocando en este momento la gráfica para que tú veas que lo que yo te estoy hablando es abrirle los ojos espirituales y terminar de una vez por todas con este paganismo en los púlpitos. No, definitivamente el pastor que me está escuchando tiene que hacerle una auditoría a eso. Claro. No puedes celebrar 31 de diciembre en tu púlpito, porque no es bíblico y es algo pagano. ¿Duele? Sí, pero aunque te duela, cambie. Cambie por amor a Adonai, por honra a su palabra, por honra a Él,
haga un cambio en su vida. Claro, y realmente esto lo repito y nosotros igual lo hicimos porque creíamos que qué mejor tiempo Que reunirlos a que todos. pasar toda la congregación en un 31 juntos con la palabra, ¿verdad? Pero aparte de la palabra, el tener la emoción de la celebración del 31 propiamente. Entonces el abrazo entre los hermanos, la cordialidad, el desearles el feliz año. Cuando se habla de esta palabra del feliz año, lo que le estamos diciendo realmente es feliz celebración de Jano. Feliz Jano. Eso es lo que y al decir feliz Jano, estamos invocando, celebrando una actividad religiosa idolátrica de paganismo. Entonces, no es que querramos con esto, ni mucho menos, repito, lastimar sus corazones, pero sí llevarlos a un punto de realidad conforme a lo que la Biblia, la palabra nos enseña. En ninguna parte la Biblia nos habla de la celebración de este tiempo de Nuevo Año. En ninguna parte la Biblia nos menciona el nacimiento del niño Dios. ¿Puedo decirlo? Niño Dios. El niño Dios, porque todos sabemos que estos son conceptos religiosos, idolátricos y culturales y tradicionales. No, la Biblia sí nos menciona, por supuesto, el tiempo de la concepción de María o Miriam, el tiempo del nacimiento de Yeshua, que también nos lo informa, claro, y nos dice puntualmente que esto se sucede en el tiempo de Sukkot, en la celebración de Sukkot. Por lo tanto, si vamos al texto bíblico, leemos cada una de esas Moadín de Levítico 23 y entendemos cada una de estas santas convocaciones, entonces veremos que todo lo que el mundo nos ofrece no es más que una idolatría pagana de Roma inculcada a su pueblo a lo largo de estos 500 años o más, pero repito, 434 años apenas tenemos de celebrar lo que se llama el Año Nuevo. ¿Todo por qué? Porque a este Papa se le ocurrió que debía celebrarse. No es lo que la Biblia enseña, no es lo que la palabra nos muestra y lastimosamente lo celebramos por el principio cultural. Ahora, ¿qué contexto hay, perdóname, en todo esto? Como tú lo mencionas. Estamos viviendo un tiempo demasiadamente rápido, vertiginoso. Hay una revolución industrial, hay una revolución en telecomunicaciones, hay una revolución vertiginosa en medios de comunicación, pero hay una revolución súper, hiper avanzada en el tema del género. Los géneros, todo tipo de depravación desde el punto de vista sexual se están presentando escondidos, entre comillas, en este tipo de celebraciones. Por eso necesitamos conocer el tema, investigar el tema, auditar el tema y tratar el tema. Dice la palabra en el libro de Romanos, yo quiero que tú terminar esta enseñanza de esta manera, en el capítulo 1, en el verso 26 al 32, y tal vez tú me digas, pastora, pero es que nosotros no lo hacemos de esa manera. Claro, que no lo debemos de hacer ni de esa manera, ni de otra manera, lo tenemos que hacer de la manera bíblica. Claro, claro. Por esto, Adonai los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Adonai, Adonai los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Adonai, lujuriosos, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que
quienes habiendo entendido el juicio de Adonai, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No No solo solo los las que hacen, hacen, sino que sino también también se complacen en los que las con los practican. que las practican. ¿Qué quiero decirte? Tal vez la fecha, no tal vez, estamos clarísimos en eso. La fecha de mayores homicidios, suicidios, las fechas de las peores cosas que pasan en la humanidad son el día de la dedicación al Dios Jano. Tal vez uno de tus hijos ya no está en casa, tal vez tu hija o tu hijo se salió de tu casa en ese día, estuvo en una fiesta pagana y todas esas cosas son porque no hemos inculcado la verdad de la Torah en la vida de ellos. Por supuesto que se genera una guerra. Yo no me imagino las guerras que puedes empezar a tener cuando dices, basta. Este año hemos decidido que no vamos a participar en esto y se levanta todo el espíritu de Grecia contra ti y entre ellos se levantan tus hijos, tu mamá, tu papá, tu tío, el perro, la abuela y el gato. No importa quién se levante. Si lo haces honrando a Adonai, Él estará al lado tuyo y Él cuidará de ti. Esas son las palabras que podemos decirles hoy en este día tan tremendo. Un chalón, Pastor Roberto, para su vida. Bueno, es un pues privilegio. Sí, para cerrar realmente, no pretendemos agüitar su tiempo, pero sí queremos invitarlos a que por favor investiguen, estudien la palabra, escudriñen y veremos cómo realmente hemos caminado en oscuridad a lo largo de tantos años, generación tras generación tras generación. Pero llega un tiempo en el que alguien tiene que abrir los ojos y decir, un momento, esto no es lo que yo espero para mi vida o para mi familia o para mis futuras generaciones. Así es que aprender y estudiar la palabra, amar la palabra y vivir la palabra nos llevan a tener luz, porque la Torá es luz. Un abrazo cordial para todos mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico Maná. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Nos despedimos. Un shalom para tu vida, Pastora Pili Alfaro. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Será una bendición que puedas compartir con nosotros también el punto de vista tuyo. Por shalom supuesto. para ti. Shalom, shalom.